Hoy conocerás la historia completa del libro de Éxodo como nunca antes la has visto. Sin filtros, sin rodeos, quédate hasta el final, porque te aseguro que algo cambiará en tu vida. El sol abrasador del desierto iluminaba las vastas tierras de Egipto. Un imperio poderoso, con ciudades monumentales construidas por la labor incesante de los hebreos. Durante años, los descendientes de Jacob vivieron en relativa paz, pero esa tranquilidad estaba a punto de desmoronarse. Un nuevo faraón subió al trono. No conocía a José ni le importaba lo que el pueblo hebreo había hecho por Egipto en el pasado. Solo veía una amenaza creciente dentro de sus fronteras. En su palacio, rodeado de sus consejeros, formuló un plan para evitar que los hijos de Israel se convirtieran en un problema. Así comenzó la esclavitud. Fueron obligados a cargar piedras, fabricar ladrillos y construir ciudades para el faraón, como Pitón y Ramesés. Los látigos de los capataces cortaban la piel de los trabajadores, y el dolor se convirtió en su pan de cada día. Pero algo desconcertante ocurrió: cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. El faraón, furioso, llevó la crueldad a un nuevo nivel. Ordenó que todo varón hebreo recién nacido fuera lanzado al Nilo. Un decreto despiadado, una sentencia de muerte. Pero en medio de esta oscuridad, un niño fue salvado. Una madre hebrea, desesperada, tejió una cesta de juncos, la cubrió con brea y colocó a su hijo en el río, encomendándolo al destino. Su hermana, Miriam, siguió la corriente con la mirada hasta que la cesta quedó atrapada entre los juncos, justo donde la hija del faraón se estaba bañando. Al ver al niño, su corazón se conmovió. Así, Moisés fue criado en la realeza egipcia. Educado en la sabiduría de los faraones, entrenado como un príncipe. Pero su sangre hebrea nunca dejó de llamarlo. Un día, al ver a un egipcio golpeando brutalmente a un esclavo hebreo, su furia estalló. Mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Pero alguien lo vio. Y cuando la noticia llegó a oídos del faraón, Moisés se convirtió en un hombre marcado. Huyó al desierto de Madián, donde encontró refugio en casa de Jetro, un sacerdote. Se casó con Séfora, su hija, y se convirtió en pastor de ovejas. Los años pasaron, pero Dios no lo había olvidado. Un día, mientras guiaba su rebaño al monte Horeb, vio algo extraordinario: una zarza ardía en llamas, pero no se consumía. Cuando se acercó para ver, una voz retumbó desde el fuego: «Moisés, Moisés». Él respondió con un temblor en la voz: «Aquí estoy. No te acerques. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa». Moisés cayó de rodillas, cubriendo su rostro. Y la voz continuó: «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído su clamor. He descendido para librarlos. Y tú serás quien los saque de allí». Pero Moisés dudó: «¿Quién soy yo para ir ante el faraón y liberar a Israel?». Dios le respondió con firmeza: «Yo estaré contigo». Aún así, Moisés titubeó. ¿Y si no me creen? Dios le mostró señales. Su vara se convirtió en serpiente. Su mano, sana, se volvió leprosa y luego sanó. Pero Moisés seguía resistiéndose. «Señor, nunca he sido elocuente». La paciencia de Dios llegó a su límite. «Aarón, tu hermano, hablará por ti. Pero tú irás». Sin más opción, Moisés emprendió el camino de regreso a Egipto. Y en el desierto, se encontró con Aarón. Juntos, fueron ante el faraón. «Así dice el Señor: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto». El faraón rió con desprecio. «¿Quién es ese Dios para que yo lo obedezca? No dejaré ir a Israel». Así comenzó la guerra entre Dios y el faraón. Moisés golpeó el Nilo con su vara y el agua se convirtió en sangre. Pero el faraón endureció su corazón. Después vinieron ranas que cubrieron la tierra, piojos que atormentaron a los egipcios, enjambres de moscas, plagas sobre el ganado, llagas en la piel, granizo que destruyó las cosechas, langostas que devoraron lo poco que quedaba. Y luego, la penumbra total, 3 días de tinieblas. Pero el faraón no cedía. Entonces, Dios anunció la última plaga, la más terrible. A medianoche, el ángel de la muerte pasaría por Egipto y todo primogénito moriría. Pero Dios dio una instrucción a su pueblo: cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto y pintar con su sangre los dinteles de sus puertas. Esa noche, el juicio cayó sobre Egipto. En cada casa egipcia hubo lamento. Incluso el hijo del faraón murió. Pero las casas marcadas con sangre fueron protegidas. Derrotado, el faraón llamó a Moisés y a Aarón en la madrugada. «Salgan, tómense a su pueblo y váyanse». Los hebreos salieron apresuradamente. Se llevaron oro y plata de los egipcios, quienes solo querían que se marcharan. Así comenzó el éxodo. Dios los guió con una columna de nube de día y una de fuego de noche. Pero pronto el faraón cambió de opinión. Reunió su ejército y salió en persecución. Los hebreos acamparon junto al Mar Rojo,
cuando vieron venir a los egipcios, entraron en pánico. «Nos trajiste aquí para morir, Moisés». Pero Moisés se mantuvo firme. «No teman. Verán la salvación del Señor». Dios le dijo: «Levanta tu vara sobre el mar y divídelo». Moisés obedeció, y un viento poderoso abrió el mar en dos. Israel cruzó por tierra seca, con muros de agua a ambos lados. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, Dios confundió sus carros. Entonces Moisés extendió su vara de nuevo, y las aguas se cerraron, ahogando a todo el ejército egipcio. Israel quedó libre. En la orilla, miraron el mar, donde yacían los cuerpos de sus opresores. Miriam, la hermana de Moisés, tomó un pandero y comenzó a cantar. «Canten al Señor. Él ha triunfado gloriosamente. Al caballo y su jinete arrojó en el mar». La esclavitud había terminado, pero la verdadera prueba de Israel apenas comenzaba. El pueblo de Israel avanzó por el desierto, pero la euforia de la victoria no duró mucho. 3 días caminaron sin encontrar agua. El sol ardía sobre sus cabezas, sus gargantas estaban secas y sus cuerpos débiles. Cuando finalmente hallaron un manantial en Mara, descubrieron que el agua era amarga e imposible de beber. Las quejas no tardaron en llegar. «Moisés, ¿qué beberemos?». Moisés clamó al Señor, y Dios le mostró un árbol. Al echarlo en las aguas, el agua se volvió dulce. Una vez más, el Señor había provisto. Días después, llegaron a un oasis en Elim con 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Allí descansaron. Pero el viaje debía continuar. Al mes de haber salido de Egipto, el hambre los golpeó. Miraron el desierto y la desesperación los consumió. «Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Allí teníamos comida». Moisés volvió a clamar al Señor, y Dios respondió con un milagro. Al amanecer, el suelo se cubrió de algo fino como escarcha. El pueblo miró con extrañeza. «¿Mano?», preguntaron. «¿Qué significa? ¿Qué es esto?». Era el maná, el pan del cielo. Dios les ordenó que recogieran solo lo necesario para cada día, excepto en el 6º día, cuando debían recolectar el doble, pues en el 7º día, el sábado, no caería. Algunos intentaron guardar más de la cuenta, pero al otro día estaba lleno de gusanos. Así, Dios enseñó a Israel a depender de él. Pero las pruebas continuaron. En Refidim, el agua se agotó, y el pueblo nuevamente se rebeló. «Nos trajiste aquí para morir de sed». Moisés clamó a Dios, y el Señor le ordenó golpear una roca con su vara. En cuanto lo hizo, brotó agua en abundancia. Fue en Refidim donde enfrentaron su primera guerra. Los amalecitas atacaron. Moisés envió a Josué a la batalla, mientras él, Aarón y Hur subieron a un monte. Cada vez que Moisés levantaba las manos con su vara, Israel vencía. Pero cuando las bajaba, los amalecitas avanzaban. Aarón y Hur, viendo su fatiga, les sostuvieron los brazos hasta la puesta del sol. Así, Israel triunfó. Semanas después, llegaron al monte Sinai. Allí, Dios haría una alianza con su pueblo. La montaña tembló. Rayos cruzaron el cielo. Una nube espesa descendió sobre la cumbre. Una trompeta celestial resonó y el pueblo tembló de terror. Moisés subió, y Dios habló. «Ustedes han visto lo que hice en Egipto. Ahora, si obedecen mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro». El pueblo respondió: «Haremos todo lo que el Señor ha dicho». Entonces, Dios proclamó los 10 mandamientos. Su voz sacudió la tierra. «No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás imágenes ni te inclinarás ante ellas. No tomarás el nombre del Señor en vano. Santificarás el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No dirás falso testimonio. No codiciarás». El pueblo, aterrorizado, pidió que solo Moisés hablara con Dios. Dios dio más leyes, justicia, protección a los pobres, las fiestas sagradas. Y prometió que enviaría su ángel para guiarlos a la tierra prometida. Moisés subió al monte por 40 días y 40 noches, recibiendo las instrucciones del tabernáculo, el sacerdocio y las tablas de la ley. Pero mientras estaba en la presencia de Dios, abajo el pueblo caía en pecado. Cansados de esperar, le dijeron a Aarón: «Haznos un Dios que nos guíe». Aarón recolectó oro y moldeó un becerro. El pueblo celebró con fiestas desenfrenadas, adorando la estatua. Dios vio su traición y dijo a Moisés: «Desciende. Este pueblo ha pecado». Moisés bajó y, al ver la idolatría, arrojó las tablas de piedra al suelo, quebrándolas. «¿Qué han hecho?». Molió el becerro, lo redujo a polvo, lo echó en el agua y les hizo beberlo. Luego, ordenó a los levitas castigar a los culpables. Ese día murieron 3000 hombres. Pero Dios, en su misericordia, renovó la alianza. Moisés subió al monte y Dios escribió nuevamente las tablas. Cuando descendió, su rostro resplandecía.
Israel aprendió que Dios es santo y no tolera la desobediencia. El tabernáculo fue construido. Era la morada de Dios entre su pueblo. Una nube lo cubría de día y una columna de fuego brillaba de noche. Cuando la nube se movía, Israel marchaba. Cuando se detenía, acampaban. Así avanzaron, con Dios en medio de ellos. El libro de Éxodo termina con la presencia de Dios llenando el tabernáculo. Pero la historia de Israel apenas comenzaba.